Muy buenas. Vamos a resolver el ejercicio 3 del examen de febrero de 2023 de la primera semana, el problema del transformador trifásico. En este caso se nos dice que un transformador trifásico de 50 megavoltiamperios de potencia aparente nominal, cuya relación de transformación es 380 a 60 kilovoltios, es un transformador reductor. Lógicamente nos están hablando de las tensiones nominales de línea o tensión compuesta. La conexión del transformador es I y 0, es decir, tanto el devanado primario como el devanado secundario está conectado en estrella. Y nos dicen que este transformador ha sido sometido a un ensayo de cortocircuito, alimentado por el lado de baja tensión. Y las medidas del ensayo de cortocircuito son las siguientes. Nos dan la tensión de alimentación del ensayo, la intensidad medida en el ensayo y la potencia activa que se disipa en el ensayo de cortocircuito. Lógicamente, estos datos nos los proporcionan para que nosotros seamos capaces de determinar tanto la resistencia de cortocircuito del transformador como la reactancia de cortocircuito del transformador y podamos trabajar con su modelo equivalente aproximado además, porque vamos a despreciar la rama de magnetización, no nos dan ningún dato relativo a esa rama de magnetización y por tanto modelaremos el transformador trifásico únicamente como una impedancia de cortocircuito. Bien, ahora veremos exactamente cuál es el modelo. Nos dicen también que el transformador está conectado a una red de 370 kilovoltios de tensión compuesta, tensión de línea, con una frecuencia de 50 Hz a través de una línea trifásica de 50 kilómetros de longitud, de resistencia despreciable, y la reactancia de esta línea es de 0,4 ohmios por kilómetro, de forma que esos 0,4 ohmios por kilómetro por 50 kilómetros nos da una reactancia para esta línea de J20 ohmios por fase. Nos dicen que el transformador está alimentando por el devanado secundario a una carga trifásica equilibrada conectada en triángulo constituida por una resistencia de 220 ohmios, esta resistencia que vemos aquí, en serie con un condensador de 15 microfaradios, este condensador que tenemos aquí. Si os fijáis, directamente nos están dando el valor de la impedancia conectada en triángulo, que es 220 menos J por 212,21. Lógicamente, esta reactancia sale de que la impedancia de un condensador es igual a menos J partido por C omega. Tendríamos que asociar esa impedancia en serie con la de la resistencia y nos quedaría efectivamente esos 220 menos J 212,21 ohmios. Entonces tenemos el transformador conectado a la red de 370 kilovoltios a través de una línea, luego tenemos el transformador y finalmente la carga en triángulo que estamos alimentando. Y en estas condiciones nos piden, en primer lugar, que calculemos la tensión de línea secundaria en el transformador. Es decir, nos están pidiendo que calculemos de alguna forma la tensión que tenemos entre cualquiera de las líneas, pero en el lado secundario del transformador. Lógicamente, ese cálculo no lo podemos hacer directamente, tenemos que ir identificando el modelo equivalente del transformador, luego veremos que a priori vamos a trabajar con la carga conectada en estrella y por tanto tenemos que pasar de la conexión triángulo a la conexión estrella y luego posteriormente plantear el circuito monofásico equivalente de este circuito. En primer lugar, lo que nos hace falta es determinar los parámetros de cortocircuito del transformador. Para ello nos han dado las medidas del ensayo de cortocircuito, nos han dicho que la tensión de alimentación U2CC es 4,2 kilovoltios, 4,2 por 10 elevado a 3 voltios, lógicamente esto es tensión de línea. Después tenemos que la intensidad de cortocircuito es 420,5 amperios y la potencia que se disipa en el ensayo de cortocircuito es de 184 por 10 elevado a 3
vatios. Para ello tenemos que saber que en el ensayo de cortocircuito del transformador lo que tendremos es esto. La alimentación, que concretamente vamos a suponer que estamos evaluando cada una de las fases por separado, vamos a trabajar sobre el monofásico equivalente, por tanto, esta alimentación será U sub 2 Cc de fase. Bien, ahora tendremos la resistencia de cortocircuito del transformador y la reactancia de cortocircuito del transformador. Todo esto expresado en términos de el secundario del transformador. Y por ello hablamos de los parámetros vistos desde el lado secundario. En el ensayo de cortocircuito lo que hacemos es precisamente cortocircuitar el otro devanado del transformador, en este caso sería el devanado primario. Y la intensidad que hemos medido es esta intensidad I sub 2 Cc. De forma que, como tenemos la potencia, que la potencia activa de este ensayo es la que se disipa en la resistencia de los devanados del transformador, pues tendremos que P sub Cc es igual a 3 veces RCC2 por la intensidad que circula a través de esa resistencia al cuadrado. De forma que aquí conocemos tanto la potencia activa como la intensidad que circula a través del transformador en este ensayo. Por tanto, RCC2 será igual a P sub Cc partido por 3 veces la intensidad de cortocircuito del transformador al cuadrado. Y esto queda, pues si dividimos los 184 kilovatios entre 3 y 420,5 al cuadrado, que son la intensidad del ensayo de cortocircuito, esto nos queda 0,3469. 0,3469 ohmios. Lógicamente, esta resistencia está calculado en el lado de baja tensión, porque el ensayo se ha hecho desde el devanado de baja tensión. Si luego quiero trabajar con el circuito monofásico equivalente referido al lado primario, tendré que pasar esta resistencia al nivel de tensión del devanado primario. Y por otra parte, en este circuito, lógicamente, se cumple que la tensión de alimentación U sub 2 Cc partido por I sub 2 Cc en módulo es igual al módulo de la impedancia de cortocircuito. Estos dos valores, tensión de cortocircuito, pero la de una fase, es decir, tensión de línea partido raíz de 3, es igual a la impedancia de cortocircuito. Esto es igual a 4,2 por 10 elevado a 3 partido por raíz de 3 y todo esto partido por 420,5. Es decir, esto queda 5,7666 ohmios. Esta es la impedancia o el módulo de la impedancia de cortocircuito. Ahora tendremos que decir que la reactancia de cortocircuito, vista desde el lado de baja tensión, será igual a la raíz cuadrada de ZCC2 al cuadrado menos RCC2 al cuadrado. Esto es estos 5,766 al cuadrado menos los 0,3469 al cuadrado, es decir, 5,7562. 5,7562 ohmios. Por tanto, la impedancia de cortocircuito en el lado de baja tensión será 0,3469
más J por 5,7562. Esto ya digo que he referido al lado de baja tensión. Lógicamente, luego vamos a tener que plantear un circuito monofásico equivalente con un único nivel de tensión. Por tanto, tiene sentido pensar en que vamos a pasar esta impedancia de cortocircuito del transformador, pero al devanado primario. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es multiplicar esta impedancia de cortocircuito por la relación de transformación al cuadrado, es decir, este valor anterior por 0,3469 más J por 5,7562. Todo esto por la relación de transformación, que es 380 partido por 60, ambos en kilovoltios, al cuadrado. Y esto queda una impedancia de 13,9145 más 230,8876 J ohmios, ya expresados en el nivel de tensión del devanado primario. Por tanto, podríamos decir que cada uno de estos dos términos son esto en concreto, RCC2', ya referido al primario, y esto sería XCC2', ya referido al primario. Y por otra parte, como decía anteriormente, vamos a necesitar la impedancia de la carga en cuestión, pero conectada en estrella. Por tanto, podríamos decir que si la impedancia de la carga conectada en triángulo, lógicamente referido al devanado secundario, porque es donde está conectada la carga, es 220 menos J por 212,21 ohmios. Para pasar esta impedancia a su equivalente en estrella, tan solo tenemos que dividir esta impedancia por 3. Es decir, pues los 220 menos J 212,21 partido por 3. Pero para tener de nuevo todas las impedancias en el mismo nivel de tensión, tenemos que pasar esa impedancia, aunque sea su conexión estrella, al devanado primario. Y por tanto lo que tenemos que hacer es, efectivamente, la impedancia conectada en estrella hay que multiplicarla por la relación de transformación al cuadrado. Y eso queda, si hacéis el cálculo, 2.941,36 menos 2.837,46 J. Esta es la impedancia de la carga ya conectada en estrella y referida al devanado primario. De forma que en este punto nosotros podemos plantear esta situación que tenemos en este caso. Esta es la situación de partida, pero ahora lo que vamos a hacer es sustituir cada uno de los elementos que tenemos por los equivalentes que hemos calculado. Podemos quitarnos de en medio el transformador, porque hemos calculado la impedancia del transformador referido al devanado primario, es esta que tenemos aquí, Z'CC2, pues lo que tendremos aquí es la impedancia relativa al transformador. A esto lo hemos llamado Z'CC2. Bien, y por otra parte hemos hecho otra conversión, que es pasar esta impedancia conectada en triángulo a su equivalente en conexión estrella. Y por tanto
podemos colocarla de esa forma. Ahora tendremos cada una de las fases de esta carga equivalente ya conectada en estrella y pasada al nivel de tensión del devanado primario. Es decir, esto sería, le hemos llamado Z' estrella. Bien, de forma que ahora sí podemos plantear directamente el circuito monofásico equivalente de este sistema. Tendríamos lo siguiente. Para el circuito monofásico equivalente, referido lógicamente al devanado primario. Podemos ponerlo por aquí. Referido al primario. Lo que vamos a tener es la tensión de alimentación, que ahora diremos cuál es. Después tenemos una de las fases de la línea, que si no recuerdo mal era J20 ohmios por fase. Después tenemos una de las fases del transformador, modelado por su impedancia de cortocircuito referido al devanado primario. Y por último, tendremos una de las fases de la carga o de su equivalente conectado en estrella. Por tanto, a esto le hemos llamado Z' estrella. Bien, la tensión de alimentación, lógicamente, es la tensión de línea que tenemos en el devanado primario del transformador, pero partido por raíz de 3. Porque estamos utilizando el circuito monofásico equivalente en estrella. Por tanto, podríamos decir que esto es más o menos 370 por 10 elevado a 3 partido por raíz de 3, en la relación que existe entre la tensión de línea y la tensión de fase, y habitualmente establecemos la referencia fasorial en esta tensión. Por tanto, podemos decir que esto va a ser tensión alineada con el eje real del plano complejo. Esta tensión, si queréis, podemos llamarla tensión de alimentación monofásica, U sub 1F. Lógicamente, como estamos planteando el circuito monofásico equivalente, esta tensión de línea, que es la que nos están pidiendo en este primer apartado, sería U sub 2L referida al nivel de tensión del devanado primario. Luego tendremos que devolver esa tensión al nivel de tensión del devanado secundario. Esa tensión de línea coincide con, o podremos sacarla a partir de esta tensión de fase. Esta es la tensión que se aplica a cada una de las fases de la carga, referido al nivel de tensión del devanado primario. Y esta es la tensión que tenemos que calcular. Para ello, fijaos que conocemos esta impedancia está perfectamente determinada y esta también. Por tanto, podríamos calcular o bien esta intensidad, que será la intensidad que circula por cada una de las líneas del devanado secundario referido a ese nivel de tensión. Esta intensidad sería I sub 2L'. Bien, que coincide lógicamente con la intensidad de fase, porque en una estrella la intensidad de línea y la intensidad de fase son las mismas. Bien, pues podemos calcular esa intensidad y luego el producto de esa intensidad por la impedancia Z' estrella nos da la tensión U sub 2'F de fase, o bien directamente podríamos aplicar la fórmula del divisor de tensión. Que nos dice que si tenemos un conjunto de elementos conectados en serie, la tensión que se aplica a uno de ellos, en este caso U sub 2F', que es la que nos interesa, será igual a la impedancia Z' estrella
partido por la suma de las impedancias que tenemos conectadas en serie, es decir, J20 más ZCC2' más Z estrella prima. Y todo ello por la tensión de alimentación, es decir, U1F. El fasor, lógicamente. Estamos haciendo un cálculo fasorial. Si sustituimos aquí, vamos a sustituir los valores para que nadie se pierda. Z' estrella hemos dicho que valía 2.941,36 menos 2.837,46J partido por J20 más ZCC', que era 13,9145 más 230,8876 J más de nuevo 2.941,36 menos 2.837,46 J. Todo esto multiplicado por la tensión de alimentación, que es 370 por 10 elevado a 3 a 0 grados partido por raíz de 3. Bien, bueno, podéis poner raíz de 3 ahí o directamente en el denominador partido por raíz de 3. Y esto da un resultado, o a mí me da por lo menos un resultado de 222,3 con un desfase de menos 2,78 grados kilovoltios. Esto es la tensión en terminales de la carga, pero tensión de fase en terminales de la carga. Esta tensión que tenemos aquí. Y referido al devanado primario. Por tanto, ahora tenemos que deshacer estos cambios que hemos hecho. Diremos que la tensión 2 de fase, cuando la carga está conectada en estrella, con este equivalente que nosotros hemos hecho, será igual a la tensión U2 de fase prima partido por la relación de transformación para pasar al nivel de tensión del secundario. Y esto bueno, yo es que he hecho el cálculo directamente, he pasado directamente a la tensión de línea también. Entonces voy a intentar poner exactamente lo que yo he hecho. La tensión de línea será igual a la tensión U2 de fase por raíz de 3. Y esta tensión U2 de fase será U2 de fase prima partido por la relación de transformación. Por tanto, si hacéis ese cálculo, fijaos que hay dos conversiones. Esta primera para pasar de tensión de fase a tensión de línea y esta segunda para pasar al nivel de tensión del devanado secundario. Si hacéis este cálculo ya directamente en módulo, porque no nos interesa el ángulo para nada, veréis que sale un resultado de 60,795 kilovoltios. Y este resultado es relativamente curioso por el hecho de que, fijaos que en el devanado primario estamos aplicando una tensión inferior a la relación nominal de transformación de ese transformador, cuya relación es 380-60, estamos aplicando 370 kilovoltios y estamos teniendo más de 60 kilovoltios, 60,795.
Eso se debe al hecho de que la carga que estamos conectando es de tipo capacitiva y ese tipo de carga hace que aumente la tensión en terminales de la carga. Bien, por tanto, no es de extrañar ese resultado. Fijaos que en este caso hemos tenido que recurrir al circuito monofásico equivalente referido al devanado primario del transformador y luego lo que tenemos que hacer es hacer los cálculos y deshacer los cambios que hemos hecho. Bien, de forma que hemos calculado esta tensión U2L ya directamente en el nivel de tensión del devanado secundario. Lógicamente este problema también se podría hacer mediante unidades o sistema por unidad. Bien, para el apartado 2 se nos pide la corriente secundaria I2, es decir, esta intensidad secundaria, pero no referido al devanado primario, sino al devanado secundario. Esa intensidad, una vez que hemos hecho el primer apartado, es bastante sencilla de calcular, ¿no? En el apartado B podríamos decir que I2L' es igual a U2F', que es la tensión en terminales de la carga, partido por precisamente la impedancia de la carga conectada en estrella y referida también al devanado primario. Si hacemos este cálculo, esto nos queda 54,39 con un desfase de 41,19 grados, estos son amperios. Lógicamente, esta intensidad todavía está referido al devanado primario. Para referirlo al nivel de tensión del devanado secundario, tendremos que decir que I2L es igual a I2L' multiplicado por la relación de transformación. Lógicamente, la tensión y la intensidad tienen relaciones opuestas a la hora de pasar del devanado primario al secundario. Para la tensión teníamos que dividir por la relación de transformación y en el caso de la intensidad, para pasar del primario al secundario, tenemos que multiplicar por la relación de transformación. Y esto queda 344,47 amperios. Esta es la intensidad secundaria en este circuito. Lógicamente, esta es intensidad la de línea, que cuando suponemos que la carga está conectada en estrella, también coincide con la intensidad de fase. En este caso no sería así, porque la intensidad de línea es esta I2L que acabamos de calcular, que será necesariamente distinta de esta otra intensidad, vamos a decir I2F. Bien, cuando la carga está conectada en triángulo. Eso para que lo tengamos en cuenta. La intensidad en triángulo será precisamente la intensidad de línea partido por raíz de 3, como se deduce de la teoría de circuitos. Y por último, nos dicen que calculemos el rendimiento del transformador en esas condiciones si las pérdidas en el hierro son de 150 kilovatios. Ahora sí que por fin me hablan de pérdidas en el hierro o de la rama de magnetización del transformador. Me están diciendo que P sub Fe, es decir, las pérdidas trifásicas en el hierro del transformador son de 150 kilovatios. Lógicamente, para evaluar el rendimiento de un transformador, tan solo tenemos que saber qué potencia absorbe ese transformador y qué potencia cede ese transformador a el resto de elementos que tiene aguas abajo, en este caso esa carga trifásica conectada en triángulo. Para ello podemos volver a apoyarnos en el circuito monofásico equivalente que tenemos aquí. Lógicamente la potencia activa que entre por aquí, recuerdo que esta es la impedancia que modela el comportamiento del transformador, por tanto podremos decir que esta es la potencia que absorbe el transformador y esta será la potencia saliente del transformador.
Y hay que tener en cuenta que dentro del propio transformador tenemos las pérdidas en el hierro, en esas condiciones. El rendimiento siempre se calcula como P sub 2 partido por P sub 1. Cuánta potencia proporciona a la carga en cuestión, cuánta potencia absorbe ese transformador en el proceso. Por tanto, P sub 2 la podemos calcular mediante el circuito monofásico equivalente, que será igual a 3 veces la resistencia de la carga conectada en triángulo, resistencia de la carga conectada en estrella, es decir, esto es la parte real de Z' estrella, ¿bien?, por la intensidad que circula a través de ella, que en el circuito monofásico equivalente es I2'L. I2'L elevado al cuadrado. Esta es la expresión de la potencia trifásica que cede una resistencia en cuestión. Si hacemos este cálculo, esto a mí me sale 26,1 megavatios. Esto es la potencia activa trifásica disipada por la resistencia de esta impedancia, que recuerdo que es la impedancia de la carga. Y P sub 1 la podemos calcular, es decir, la potencia que absorbe ese transformador la podemos calcular como P sub 2, que es lo que ese transformador posteriormente cede a la carga en cuestión, más las pérdidas en el cobre del transformador, o pérdidas por efecto Joule, más las pérdidas en el hierro del transformador. De aquí conozco ya P sub 2 y conozco P sub Fe, que me lo da el enunciado, solo me falta las pérdidas en el cobre, que podemos calcular de una forma similar, porque las pérdidas en el cobre son las pérdidas que suceden en esta impedancia que tenemos aquí, que es la impedancia de cortocircuito del transformador. Por tanto, podríamos decir que estas pérdidas son 3 veces, porque el transformador es trifásico, R'CC2 por I2L' al cuadrado, y esto a mí me da un valor de 123,49 kilovatios. Ojo que tenemos algunas potencias en unidades de kilovatios y otras en megavatios. Si hacemos este cálculo, a mí esto me queda 26,3735 megavatios, y por tanto el rendimiento, como el cociente entre P2 y P1, a mí me sale un valor de 98,96%. Muy cercano al 100%, pero no exactamente el 100%, porque hay algunas pérdidas en este transformador. Muy bien, pues con esto hemos terminado este problema. Aquí la clave está en que hemos tenido que calcular los parámetros de la rama de cortocircuito del transformador para poder plantear el circuito monofásico equivalente. Hemos tenido que pasar la impedancia de la carga cuando está conectada en triángulo a su equivalente en estrella, y luego ya hemos podido plantear el circuito monofásico equivalente. Una vez que tenemos el circuito monofásico equivalente, simplemente tenemos que resolverlo, que es un problema de alterna relativamente básico. Eso sí, luego con cuidado de pasar las magnitudes que calculamos en el circuito monofásico equivalente referido al primario y conectado en estrella a las magnitudes reales que podemos medir en el devanado secundario o en el devanado primario del transformador, y eso básicamente es lo que hemos hecho. Y finalmente, pues hacer un análisis de las pérdidas que se producen en el transformador y de la potencia que se le proporciona a la carga en cuestión. Muy bien, pues esto es todo por esta tutoría. El próximo día seguiremos con las tutorías de máquinas e instalaciones eléctricas. Un saludo.